Hechos 11:23. Vamos a comenzar, hermanos, con este estudio y vamos a darle prisa porque el tiempo, acuérdense que se pasa bien rápido y luego nos falta tiempo para terminar toda la lección y pues ya se nos va. Ok, Hechos 11:23. ¿Ya lo tienen? Vamos a repetirlo varias veces, unas 3, 4, 5 veces. El propósito es que usted lo aprenda de memoria. Hermanos, si tienen calor pueden conectar los ventiladores, ahí están, o abrir las ventanas de acá, con toda libertad. ¿Ok, hermanos? Si tienen algo de calor. Yo nada más quiero que se sienta cómodo, porque vamos a aprender de la palabra de Dios. Amén. Pero siéntase cómodo, pero no se duerma. ¿Ok, hermano? Ok, ya Chaguito dijo que no se va a dormir. Estamos ahí, hermanos. Hechos 11:23, dice así. Hechos 11:23. Otra vez. Hechos 11:23. Una vez más. Hechos 11:23. Otra vez. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11:23. Una vez más. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen al Señor. Hechos 11:23. Una vez más, hermanos. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ok, ahí tenemos a Bernabé, hermanos. Bernabé cuando dice se refiere a Bernabé. Bernabé, hermanos, es enviado allí, a ese lugar, y bueno, cuando llega, encuentra a un grupo ya allí sirviendo al Señor, congregados y alabando al Señor también, y dice la Biblia que los exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y hermanos, si usted se da cuenta de algo, hermanos, ese es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios para todos nosotros, para cada uno que hemos escuchado la palabra de Dios, que hemos caminado con el Señor un tiempo, que hemos aprendido algo de la palabra de Dios. El propósito fino de Dios es que todos permanezcamos de corazón, con propósito de corazón, pero que permanezcamos fieles al Señor. Ahora, se puede ser fiel al Señor y se puede ser infiel al Señor. Se puede hacer de las dos maneras. Usted puede ser un cristiano fiel y firme, como el canto que cantábamos ahorita, o usted puede ser un cristiano infiel. Un cristiano que venga de vez en cuando, que lea su Biblia de vez en cuando, que gane almas de vez en cuando, que ofrende de vez en cuando, que un pie en la iglesia y un pie fuera de la iglesia. Se puede hacer así. Ahora, no se debe ser así. Y es lo que Bernabé, hermanos, les dice a los hermanos acá en Antioquía, que hermanos que sigan fieles al Señor, que sigan fieles. Lo volvemos a repetir otras dos veces, hermano. Es Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11:23. Una vez más, hermanos. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora, otra cosa, hermanos, sobre este texto.
donde, ahora, servir al Señor y ser fiel al Señor es una decisión, es un propósito que debe nacer desde nuestro corazón. Si no hay un propósito de corazón, va a ser difícil, hermanos, que sirvamos al Señor. Así estemos en la iglesia más grande de nuestro país, así estemos en la iglesia más pequeña de nuestro país. Si no hay un propósito nacido del corazón para ser fiel al Señor, usted sabe que no vamos a ser fieles. Y hermanos, yo sinceramente creo que ser infiel al Señor nunca es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos fieles, firmes, constantes, que vayamos adelante. ¿Okay? Entonces, ¿alguien me puede decir el versículo, hermanos, de memoria? Si ya me lo grabé, hermano, ya se me pegó. Hoy vengo, hermanos, como cacerola sin teflón. Todo se me pega. ¿No? ¿No viene así? A ver, hermano Lalo. Ajá. Más o menos, hermano. No, sí, ahí la lleva. Ya le falta palabras más, palabras menos. Ya, bueno, Javi, ¿está listo? A ver, échale. Ajá. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Ándele, hermano. Okay, ahí está. Ya. Ok. ¿Quién más, hermanos? A ver, hermana Guadalupe. Amén. Ahí está. Ok. A ver, ¿quién más había levantado su mano? Su mano santa por ahí, ¿no? ¿No? ¿Nadie más? Ándele. Aquí es donde, hermano. Vámonos. No, es que a veces no, hombre, yo tengo una memoria. Me sé la ley del monte y me sé quién sabe qué, y que y si yo, todo se me pega, pero ya cuando hablamos de un texto bíblico, ay, no, ya no se nos pega nada, ¿eh? ¿Quién más, hermano? ¿No? ¿Otra vez lo repetimos, hermanos? Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11:23. Hechos 11:23 es, vámonos. Ok, hermanos. Tremendo está ese versículo, hermanos. Otra vez, díganos, échenle. ¿Cómo dice? Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11:23. Yo voy con el 13 ya voy muy adelantado. Fíjense nomás hasta dónde voy. Ok, es 11:23, vámonos, 11:23. Ahora si alguien más, hermano. Otros 2, 3 que se han aprendido. ¿No? A ver, hermana Marisela, échele. Cuando llegó, ándele, eso es todo. Ahí va, ahí va. Ok, vamos avanzando. ¿Quién más, hermanos? A ver, Isaac, ¿ya te lo sabes, hijo? Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de
a todos permaneciesen fieles al Señor. ¿Hermana Yesenia? No. Ahí pásale poquito y a la hermana Yesenia, que se lo aprenda también. Ok. Dígale. Okay. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más se lo sabe? ¿No? Haga un esfuerzo, hermano. Anímese. Como quiera, aquí entre todos le ayudamos. Entre todos aquí le echamos y le decimos lo donde se atore. Le empujamos la carreta donde se le atore la carreta. ¿Ok? ¿No? Mano Lupe. Le falta, no se le pega. Trae cabeza de teflón esta mañana, hermano Lupe. ¿Qué, hermanos? Hermana Pilar. No. ¿Quién más? ¿A quién más agarra? Hermano Ulises. Tampoco. Eso, hermano, me está quedando mal. Okay. No, nadie más, hermanos. Ok. Vamos a entrar entonces al estudio. Ahorita al final, ojalá tengamos oportunidad de volverlo a repetir y que se nos quede. Mire, el propósito de esta lección de esta mañana, esta lección se llama la primera iglesia gentil. Ahora, ¿qué es una iglesia gentil? Nosotros somos una iglesia gentil. ¿Por qué gentil? No gentil de amables. A veces no somos tan amables, ¿verdad? Pero somos gentiles porque no somos judíos. Así de fácil. Nosotros, yo no sé si usted tiene ascendencia judía aquí. Amén. Ahora, en cierto sentido, todos traemos algo de judío, ¿verdad? Porque venimos de uno de los 3 hijos de Noé. Y bueno, total, ahí viene el asunto. Pero nosotros no somos de ascendencia judía, normalmente somos gentiles. Y nosotros somos una iglesia gentil. Entonces, hermanos, aquí en Hechos 11 tenemos la primera iglesia que no era judía, primera iglesia gentil. Ahí se llama el tema de esta mañana. El propósito de ver esta lección, tal vez usted diga, bueno, ¿a mí qué me importa, qué me interesa la primera iglesia gentil? Bueno, el propósito de esta lección, la lección número 11 del libro de los Hechos, es que los cristianos aprendamos que el evangelio no es para un grupo exclusivo de personas. Amén. El evangelio no es para un grupo exclusivo de personas. El evangelio es para toda la raza humana. Amén. Dios no hace acepción de personas. En este caso, mire, aquí en nuestro medio, el evangelio no es para un cierto grupo, nada más los de este lado de Saltillo, nada más los de esta colonia, nada más este tipo de no, el evangelio, hermanos, es para todo Saltillo, para todo Ramos Arizpe, para todo Arteaga, para todo México, para todas las ciudades de nuestro hermoso país. El evangelio es para todo el mundo, hermanos. No es exclusivo de cierta, ¿cómo se dice? Te va la palabra. Cierto grupo de la sociedad. Por ejemplo, el hombre ha dividido los habitantes en, no, que esta sociedad es sociedad baja y esta sociedad es media y esta sociedad es la sociedad alta. No, el evangelio es para todos, parejos, hermano. Dios no mira nuestro grado de estudios y preparación o grado académico, color de piel, largo de cabello. No, Dios no mira la nacionalidad tampoco. Amén. Seamos mexicanos, sean portugueses, sean holandeses, sean nicaragüenses, sean no sé, de donde sean. El evangelio es para todos. Amén. Gracias a Dios que el evangelio es para todos. Amén, hermano. Y el Señor nos tomó en cuenta también a nosotros para que fuésemos alcanzados con el evangelio. La lección, hermanos, hasta ahora hemos visto, hermanos, cómo el evangelio se ha ido propagando hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hemos visto cómo el evangelio se ha ido propagando, se ha ido regando, tal y como era el propósito de Dios desde el principio. Primero, el evangelio fue predicado en la ciudad de Jerusalén, luego en toda Judea, como dice Hechos 1:8, luego en toda Judea. Después el evangelio fue llevado a Samaria. En el capítulo anterior, que es el capítulo 10, vimos cómo por primera vez, de una manera abierta y franca,
el evangelio se presentó a los gentiles en Cesarea. ¿Se acuerda usted quién fue el que llamó a Pedro ahí a Cesarea para que le predicara el evangelio? Lo miramos el domingo pasado. ¿Cómo se llamó el personaje de ahí? Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era un gentil. Y él en una visión, Dios le dio una visión y él le dijo: envía por cierta persona allá a Jope para que venga y te predique el evangelio. Y Cornelio lo hizo, y ahí tenemos a Pedro llegando allá a Cesarea de Filipo y predicándole a Cornelio. Entonces miramos ahí de una forma abierta, se presenta el evangelio a los gentiles, ahí en Cesarea, en la casa de Cornelio, sus invitados ahí, con la conversión de Cornelio, centurión romano, así como con sus familiares, amigos y vecinos. Ahora, en este capítulo, el capítulo 11, veremos cómo el evangelio siguió avanzando más y más hasta el punto de organizar una iglesia, organizarse una iglesia, y no solamente una, sino varias iglesias, aún ya no nada más entre los judíos, sino ahora también entre los gentiles. ¿Okay? Entonces, ese es lo que vamos a ver ahorita. En pocas palabras es lo que vamos a ver. Esta es la lección. Que los cristianos aprendamos que el evangelio no es exclusivo para un grupo nada más de personas. El evangelio es para todos. Por eso dice la Biblia que el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Y aún, hermanos, los que no oyen, las personas que tienen la discapacidad auditiva, para ellos hay un lenguaje de señas con los cuales se le puede también impartir el evangelio. Amén, hermano. Es tremendo eso. Pero bueno, aún los ciegos, hermano, tienen la forma de oír el evangelio. Hay una escritura que se lee con los dedos. Es el fraile. Braille. El fraile es un monje, no, el braille. Es que yo oí que dijeron fraile allá, por eso yo lo repetí. Ok, haber sido Ulises. ¿El qué entonces? ¿En qué quedamos? Braille, ok, la lectura que se lee con las manos, ¿verdad? Entonces el evangelio, otra vez le repito, no pensemos nunca que es exclusivo para un grupo exclusivo. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, hermano. Amén. Y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dios, si usted no ha sido salvo hasta esta mañana, Dios quiere que usted sea salvo también. Ok, entonces el evangelio, número 1, el evangelio no era para los judíos exclusivamente. Hechos 11:1 dice ahí, hermanos, vamos a comenzar a leer. Hechos 11:1. ¿Ya llegamos? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Había un grupo ahí muy celosos, que los llamados de la circuncisión, que ellos creían que el evangelio solamente era para ellos, que los gentiles no teníamos derecho a escuchar. Y comenzaron a discutir con Pedro diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Se referían a cuando Pedro fue con Cornelio en Hechos 10. Estos hombres de la circuncisión estaban regañando a Pedro porque había ido a predicarles allá a los gentiles. Verso 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante. Y acuérdense ustedes de eso que Pedro, el lienzo que bajó delante de Pedro cuando él tenía hambre. Dice el versículo 7: y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Y aquí está la explicación del apóstol Pedro sobre ese lienzo que él miró de animales impuros, de animales sucios para comer. Entonces la voz me respondió del cielo, verso 9: por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y se hizo eso y esto se hizo 3 veces. Y volvió
todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Entramos en casa de un varón. ¿Cómo se llamaba ese varón? Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Oiga, la salvación no es exclusiva de un grupo, de cierta gente nada más. Y eso queda aquí más que claro. Hasta este versículo vemos cómo los cristianos judíos no alcanzaban a ver la magnitud del alcance del Evangelio. Ellos no comprendían bien cuál era el propósito de Dios al anunciar el mensaje de salvación a uno de los gentiles. Pero es que el propósito de Dios era que todos los hombres fueran salvos, hermano. Y déjeme decirle algo, hermano, el propósito de Dios no ha cambiado. Él todavía sigue buscando que todos los hombres sean salvos. Y la razón de por qué el Evangelio llegó a nuestras vidas es porque Dios quería que nosotros fuéramos salvos. Y la segunda razón de por qué el Evangelio llegó a su vida y a mi vida es para que nosotros llevemos el Evangelio más adelante, porque todavía hay gente que no ha sido salva. Entonces el propósito de Dios es que invitemos al vecino, que invitemos al conocido, al desconocido, al familiar, a la nuera, al yerno, aunque usted odie a sus yernos, y hermano, invítelos a venir a la iglesia para que escuchen el Evangelio, hermano. Es el propósito de Dios. Amén, hermano. Es el plan de Dios. Lamentablemente los primeros judíos cristianos no entendían el plan de Dios. Gracias a Dios porque los planes de Dios siguieron. Hubo hombres y aún mujeres que se dispusieron a llevar el Evangelio, como Pedro, por ejemplo, que aún a pesar de lo mal que lo iban a tratar después, él llevó el Evangelio a los gentiles. Los tenemos aquí. El Evangelio no era para los judíos solamente. Pedro es interrogado, miren el versículo 1 al 3. Hechos 11, 1 al 3. Pedro es interrogado por los judíos. Cuando llegó la noticia a los creyentes en Jerusalén de que Pedro había estado con los gentiles predicando el Evangelio, se espantaron y horrorizaron al saberlo. Por eso cuando Pedro llegó a ellos, lo primero que quisieron averiguar es por qué lo había hecho así. La ley de Moisés prohibía terminantemente que un judío tuviera relación con los gentiles, aún relación de amistad. Y Pedro no solo se había atrevido a tener relación de amistad con los gentiles, sino que hasta les había anunciado, les había predicado, les había llevado, les había dado el Evangelio. Había comido con ellos también, y eso no era común para la mentalidad de los judíos. Pensaban que los gentiles éramos como perros. Es más, y muchos judíos siguen con esa misma mentalidad. Ellos creen, los judíos creen y creían en aquel tiempo, hace 2000 años de esto, de Pedro y todo eso, creían que los gentiles no teníamos alma, que moríamos como un perro, como un burro, y nada más, ahí terminaba todo. Pero eso no es cierto. Por eso es que ellos no querían juntarse con los gentiles, y luego los religiosos pues se creían más arriba que todos. Es más, había una secta, la secta de los fariseos. Si usted ha leído la Biblia, habrá leído acerca de ellos. Los fariseos creían que ellos eran los únicos perfectos, correctos, que nadie más les llegaba ni a los talones siquiera. Ellos eran la eminencia, la Biblia andando, hermanos. ¿Y cuántos cristianos hoy se creen igual? Por eso yo hablarle a aquel borracho, no, qué esperanza, no. Ese borracho, no, yo no le voy a hablar a esa mujer mal hablada ahí de la cuadra, no, esa mujer es muy grosera, muy mal hablada.
No, ese pandillero es muy drogadicto. Hermano, pues precisamente por eso debemos llevarles el Evangelio para que arreglen sus vidas. Inciso B, Pedro responde a la pregunta de los judíos. La pregunta era, en el versículo 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Yo creo que esos hombres estaban enojados contra Pedro. ¿Por qué has entrado? Y mira la respuesta del apóstol Pedro. Al responder el apóstol Pedro a la pregunta de los judíos y explicar la razón de por qué había entrado a casa de los gentiles y había convivido con ellos, Pedro estaba ayudando a que el cristianismo no fuera una secta del judaísmo, sino al responder a esta pregunta, Pedro estaba poniendo las bases para que todos supieran que el Evangelio es de un alcance mundial, hermanos, y que por lo tanto no es exclusivo de una nación, de una raza o de un idioma. Al estudiar los siguientes capítulos de este libro nos vamos a dar cuenta cómo es que los cristianos judíos querían someter a los cristianos gentiles a los ritos judíos y religiosos. Pero ese no era el propósito de Dios, como aquí lo vamos a ver. En el versículo 12, hermanos, si usted va al versículo 12, Pedro presenta a los hermanos que habían ido con él como testigos de lo que estaba diciendo y de lo que había ocurrido en Cesarea de Filipo. Versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Hermanos, lo que Pedro está haciendo es sentar las bases para que el cristianismo no fuera una secta más de los judíos, y que el cristianismo fuera libre y todos puedan entrar, libremente, hermanos, así como entramos libremente, así como nosotros llegamos al Evangelio libremente. No pagamos ni 10 centavos. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? No fuimos sometidos a ningún rito, como la circuncisión, como el agujerarnos la oreja, como un sello, marcarnos. No. Entramos libremente y voluntariamente. Amén. Porque así es como llegamos al Evangelio. Yo no sé si usted pagó algo, alguna cuota. Yo estaba, una vez alguien me dijo que en la iglesia pare de sufrir. ¿Ha escuchado usted esa secta religiosa? Pare de sufrir. Creo que ahorita ya no suenan mucho, pero hubo un tiempo que aquí en Saltillo estaban bien fuertes, hermano, de recién llegados. Y alguien me dijo por ahí que cobraban 500 pesos por bautizar. Y oye, esa idea está buena. 500 pesos, pues sí, le chambeo fuerte y en un domingo me bautizo unos 10. Pues ya son 5,000 pesos, muy buenos. No se crea. No, entramos a la iglesia y todo. Aquí, hermanos, es ahora sí que, pues de gracia. No le cobramos por bautizarlo, no le cobramos porque venga. Es más, sí practicamos aquí el diezmo bíblico, pero fíjese, a veces usted tampoco ni diezma. Y no por eso le decimos, ya no puede entrar al templo, en ninguna manera. Al contrario, venga, escuche, aprenda lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, pero en una secta religiosa, en una secta, sí se imponen muchas cargas, hermanos, que son ideas de un hombre. Entonces es una secta, tiene ideas de un hombre. Por ejemplo, que usted para ir al cielo tiene que hacer buenas obras. Eso es una idea de un hombre, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no de vosotros, don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero una secta si le impone, no, usted tiene que hacer ciertos sacrificios que ir al cielo. Y hermanos, eso es lo que Pedro no quería que el cristianismo fuera, que fuera una secta
judía. Entonces Pedro explica que los gentiles habían recibido el evangelio igual que los judíos. Miren, el versículo 15, si va al versículo 15, alguien que pueda leer, por favor, hermanos, versículo 15, 16, 17 y 18, nada más 4 versículos. A ver, hermano. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: la manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oiga, no lo podían creer. Con signos de admiración o de exclamación, como usted los conozca, dicen estos hombres: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oiga, estaban asustados, asombrados. No podían creer que eso fuera posible. Oiga, pero sí. Y gracias a Dios que fue posible. Porque por eso es que nosotros también pudimos llegar al evangelio. Y hoy hemos sido beneficiados, bendecidos. Y nuestro lugar eterno está en los cielos. Entonces Pedro explica que los gentiles también habían recibido el evangelio igual que los judíos. Para el apóstol Pedro no había ninguna duda en relación a que el evangelio fuera también para los gentiles, porque Dios se lo había revelado así, para que los otros judíos, pero para los otros judíos era más difícil de aceptar un acontecimiento semejante. Les parecía imposible que eso sucediera, pero así sucedió. Cuando al fin Pedro terminó con su explicación de los hechos que le pidieron cuentas, todos los judíos que escucharon el testimonio de Pedro glorificaron a Dios según lo dice el versículo 18. Dice glorificaban a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pues sí, así pasó. Punto número 2. Vamos rapidito, hermanos. El evangelio, entonces, el evangelio no era únicamente para los judíos, también era para los gentiles. Número 2, el evangelio establecido en una ciudad gentil. Del versículo 19 al versículo 30 tenemos la primera iglesia gentil. El evangelio establecido en una iglesia gentil, una iglesia que no era judía. Tal vez había judíos ahí, pero principalmente era una iglesia de gentiles. Esta era otra prueba de que el evangelio no era exclusivamente para el pueblo judío. El establecimiento de una iglesia gentil en Antioquía de Siria era, hermanos, el ejemplo vivo de que Dios quería la salvación de todos los hombres. Versículo 19 al 21. ¿Alguien nos puede leer, por favor, hermano? 19, 20 y 21. Ahí está. Fíjese, había hermanos en la iglesia que fueron esparcidos con el motivo de la muerte de Esteban, el diácono, ahí en Hechos 7. Y ellos, hermano, eran judíos, eran cristianos ya, pero eran judíos, y pasaron por Fenicia, Chipre, Antioquía, y solamente hablando la palabra de Dios a los judíos solamente. Fíjese el asunto, la mentalidad. Nada más a los judíos. Tú eres gentil, no, a ti no te hablo. ¿Tú eres judío? Sí, a ti sí te hablo. Verso 20, ¿qué dice, hermano? Pero vi entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por estos. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Ahora, estas son ciudades, hermano. Dice, hablaron, cuando entraron a Antioquía, hablaron también
A los griegos. Y los griegos eran gentiles, ya no eran judíos, eran griegos. Amén. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué se pudieron convertir? ¿Por qué se pudieron convertir? Pues por la gracia de Dios, porque Dios puso en su corazón el deseo de convertirse. Entonces, en el verso número 19 vemos que los cristianos judíos no hablaban a toda la gente de Cristo, sino solamente a los judíos. Es como si usted va hoy por la calle y nada más dice, no, pues aquí vive un doctor, un licenciado, un abogado, un ingeniero. No, pues que sí, a ver, a ese le voy a hablar. Pero en la otra casa, no, ahí vive un albañil, ahí vive un ama de casa nada más, que no tiene ninguna profesión fuera de casa. No, a eso no le voy a hablar. No, eso no. Y así usted va hablando nada más a los profesionistas. Pero a los que no tienen ninguna profesión, no, esos no. Qué injusto, hermanos. Qué impropio. Bueno, si usted tiene conocimiento, su deseo es que todos conozcan lo que usted conoce. Y más cuando se trata de la salvación de un alma. Eso es lo que iban haciendo los hermanos de Jerusalén, que pasaron por Chipre y pasaron por Fenicia y Antioquía. Nada más le hablaban a los judíos, nada más a los míos, nada más a los que se apellidan Hernández, nada más a los que se apellidan García, nada más. Hay que hablar nada más a los García, no queremos de otros. No, eso es injusto, eso es incorrecto, hermano. ¿Ok? Ahora en el versículo número 20 vemos cómo algunos cristianos sí se atrevieron a anunciar el evangelio a los gentiles griegos, y el resultado de esto fue la conversión de mucha gente a Cristo, como lo vemos en el versículo 21. Así empezó la primera iglesia gentil en Antioquía de Siria, teniendo el mismo éxito que la iglesia bautista de Jerusalén, con la diferencia de que la iglesia bautista de Antioquía se convirtió en un gran centro misionero. Después lo vamos a ver eso también. Pero esa iglesia se convierte en un gran centro misionero. Misioneros son enviados de la iglesia de Antioquía de Siria. Inciso B, Bernabé es enviado. Entonces aquí ya cuando los hermanos de Jerusalén escuchan, oye, que en Antioquía hay un movimientazo así, que unos griegos se convirtieron y que están ahí reunidos y que la iglesia ahí está tremenda en Antioquía. Ahora la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé para animar a esta iglesia gentil. Verso 22 al 26. ¿Quién lo puede leer? Amén, qué bendición, amén, hermanos. Eso, poco a poco los cristianos judíos se fueron convenciendo de que el evangelio no era exclusivamente para ellos, sino para todas las personas, no importando raza, religión, sexo, idioma, no sé, todas las diferencias que el hombre puede poner. Por el momento así fue pues como enviaron a Antioquía a Bernabé para que los animase y les ayudara en la obra de Dios en ese lugar. En los versículos 23 y 24, usted lo leyó ya, encontramos las cualidades de Bernabé. No era cualquier cosa Bernabé, sin duda era un poderoso hombre, un poderoso siervo de Dios, que animó y alentó a la iglesia de Antioquía de Siria a que con propósito de corazón permaneciesen
fieles al Señor. Amén. Bueno, usted quiere animarse, lea la Biblia y se va a dar cuenta de, oiga, ya hay ánimo. El plan de Dios siempre es que permanezcamos fieles y firmes en el Señor. Inciso C, la iglesia de Antioquía corresponde con la de Jerusalén. Versículos 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oye, la iglesia estaba bien contenta con la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Antioquía ahora estaba agradecida con esta iglesia por la ayuda que les habían dado, enviándoles a Bernabé. La iglesia de Jerusalén tuvo la iniciativa al enviarles a Bernabé para que los ayudara en el trabajo que se les habría de presentar, trabajo espiritual. Pero ahora vemos cómo azotó una gran hambre a toda Judea, y los creyentes de Antioquía deciden corresponder a la iglesia de Jerusalén, enviándoles una ofrenda a través de Bernabé y Saulo. En 1 Corintios 9, 7 al 11 habla de esta ofrenda también. Dice que qué satisfacción tan grande debió de haber sentido la iglesia de Antioquía en poder corresponder de alguna manera con la iglesia de Jerusalén. Pero recordemos que al principio no querían. No. ¿Cómo que una iglesia gentil? Claro que sí, porque así es la gracia de Dios. Entonces hemos visto pues en esta lección, hermanos, que el evangelio no era para los judíos solamente, y actualmente tampoco es para los judíos solamente, sino también para todos los gentiles. Esto quedó demostrado con el establecimiento de la primera iglesia gentil. ¿En dónde, hermanos? Antioquía de Siria. El propósito de Dios en relación con el evangelio, aún actualmente, es que se propague, que el evangelio se esparza, que usted y yo propaguemos el evangelio hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, comenzando desde nuestra Jerusalén, que es Saltillo, luego siguiendo por Judea, que es nuestro estado. ¿Sí me está siguiendo? Luego siguiendo por Samaria, que es nuestro país, México, y luego de ahí íbamos hasta lo último de la tierra. Por eso, hermanos, es que apoyamos la obra misionera desde aquí, desde nuestra Jerusalén, porque por eso es que estamos yendo casa por casa cada 8 días, porque queremos propagar el evangelio. No vamos a hablar de nuestra iglesia ni de nosotros mismos. Queremos que la gente escuche el evangelio. Pero a la misma vez que tocamos puertas aquí, apoyamos misioneros en nuestro país, y luego de ahí apoyamos misioneros en República Dominicana, en Ecuador, en Argentina. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Es la razón. Porque queremos que otros escuchen lo que nosotros hemos escuchado también, que ha cambiado nuestras vidas y nuestra forma de vivir. Y hermanos, la iglesia en Jerusalén al principio no aceptaba, pero después dijeron, bueno, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y lo aceptaron. La explicación que Pedro les dio fue convincente, los convenció. Y yo creo que más que nada el Espíritu Santo fue quien los convenció, los ayudó. Y ahí tenemos a la iglesia de Jerusalén reconociendo a la iglesia en Antioquía de Siria, una iglesia gentil. ¿Ok, hermanos? Vamos a repetir el versículo mientras llegan los estudiantes, los alumnos de las demás clases, departamentos. Y vamos ahí a el 23, 11, 23. Y lo vamos a repetir 2 veces y ya verá que a usted se le va a quedar un poco más este versículo. Amén. Estamos ahí, Hechos 11, 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11, 23. Una vez más, Hechos 11, 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios,
se regocijó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11:23.